Satánicos pedófilos que matan niños para beber su sangre y así permanecer jóvenes. Planes ocultos de genocidios masivos. Líderes mundiales reptilianos que buscan el control absoluto. El cielo es el límite cuando de teorías de conspiración se trata. Pero el video de hoy no es un video sobre teorías de conspiración cualquiera. Elegimos 3 de ellas, que se relacionan entre sí o que tienen mucho en común y que sí, son tan descabelladas como el terraplanismo, pero definitivamente son mucho más peligrosas porque instigan al odio y a actos de violencia. El fenómeno de los tiroteos masivos en Estados Unidos está desatado. Solo a mediados de mayo hubo 6 en un mismo fin de semana, siendo el de Buffalo el más mortífero. Y más recientemente nos horrorizó la noticia del tiroteo en una escuela primaria de Texas. Ya hemos analizado este tipo de episodios violentos en nuestro canal y hoy queremos dedicarle este video a las perversas y alocadas motivaciones que han tenido varios de estos asesinatos. Pero antes de seguir, quiero invitarte a que visites nuestra página de documentales preguntasincómodas.tv. En ella publicamos títulos en los que profundizamos temas que son habituales del canal y además también encuentras contenido exclusivo como versiones extendidas o videos que solo encontrarás allí. El más reciente que hemos agregado es sobre la teoría de Olduvai, que dice que la civilización tal y como la conocemos tiene una fecha de caducidad, el año 2030. Así que te invito a pasarte por preguntasincómodas.tv y a descubrir qué tiene de cierto. Empezamos. La teoría del gran reemplazo. Según esta teoría de conspiración, existe un pérfido plan para que las personas blancas pierdan influencia y poder y terminen siendo reemplazadas por otras no blancas provenientes de otros países. La base de todo esto son los preceptos del supremacismo blanco, según el cual ser blancos y cristianos es lo único chévere. Todo lo demás, ser de otros colorcitos, de otras religiones o peor aún, ateo, es para perdedores. El que es considerado el padre de todo esto es el francés Renaud Camus, quien publicó un libro que se llamaba así El Gran Reemplazo en 2011. Según él, la civilización europea corre peligro a causa de la inmigración. Camus, irónicamente, tuvo una etapa como escritor de izquierda que en su juventud fue activista LGBT. Pero algo malo le habrá pasado en el camino, pues empezó a difundir estas peligrosas ideas que, como era de esperar, les parecieron muy catchy a sectores de la extrema derecha en Europa, con políticos como Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini en Italia, Santiago Abascal en España y Viktor Orbán en Hungría. La crème de la crème del racismo de la Unión Europea. Pero esta gran teoría de conspiración se ha saltado el charco y ha tenido mucha resonancia en Estados Unidos, donde está calando en la mente de sectores extremistas. El ataque de Buffalo del pasado 14 de mayo, que acabo de mencionar, en el que un hombre blanco asesinó e hirió a varias personas de color, está siendo investigado como un posible crimen de odio o acto de terrorismo doméstico. El sospechoso, Peyton Gendron, de 18 años, logró transmitir parte de su crimen por Twitch, además de supuestamente haber publicado un documento de 180 páginas en internet, según el cual planeaba un ataque para sembrar terror entre todas las personas no blancas ni cristianas de Estados Unidos y lograr que se fueran del país. Creo que el componente racista en sus motivaciones queda bastante claro, pero esto va más allá de la teoría del gran reemplazo. Expertos aseguran que Gendron estudió de cerca al autor de la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda, a Brendan Tarrant, quien asesinó a unas 50 personas, además de heridos en 2 mezquitas en las que abrió fuego. Él también habría redactado un texto de 74 páginas al que llamó El Gran Reemplazo, haciendo referencia a esta teoría de conspiración. Además de las matanzas citadas, el legado de Renaud Camus también cobró vida en la manifestación de Charlottesville en 2017 y en el tiroteo de El Paso, en el que el asesino aseguró que buscaba matar mexicanos porque estaban invadiendo su país. Él también publicó un manifiesto. Como ya habrás visto, hay mucha literatura en este sector conspiranoico, en el que describió que quería vengar a su país de la invasión de hispanos y lo tituló La verdad incómoda. Ay, como para cambiarle el nombre al canal ahora mismo. Se aceptan sugerencias, gracias. Podríamos pensar que los autores de estas matanzas son personas perturbadas y que nadie más difunde esta teoría de conspiración.
Pero lo cierto es que algunos legisladores republicanos han difundido ideas de esta teoría. Y también otras personalidades, como por ejemplo el comentarista de Fox News, Tucker Carlson, a quien el New York Times señala por haber dicho en más de 400 episodios de su programa que los políticos, en su mayoría demócratas, están tratando de utilizar la política de inmigración para cambiar la demografía de Estados Unidos. Estas ideas están teniendo más alcance del que tú y yo podríamos imaginar, al punto que 1 de cada 3 estadounidenses cree que se está tratando de reemplazar a los estadounidenses nativos por inmigrantes con fines electorales, según una encuesta reciente. Supongo que como nativos americanos no se estarán refiriendo a los indígenas, porque esos no son estadounidenses de verdad. El gran reemplazo es muy similar a otras teorías de conspiración como el Plan Kalergi y Eurabia. Según la primera, hay un complot internacional para llevar millones de trabajadores de Asia y África y mezclarlos con los europeos para dar vida a un ser humano más débil y fácil de manipular, dicen, y acabar con la raza blanca. Y disculpen que estoy usando demasiadas comillas. Y la segunda va un poco más de lo mismo, solo que detrás están Francia y las potencias árabes para islamizar y arabizar Europa. Como ven, latinos, africanos y musulmanes son el blanco de esta teoría, pero también lo son, adivina, los judíos. En la manifestación de Charlottesville que mencioné, marcharon al canto de "Los judíos no nos reemplazarán". Vamos a ver, esto no es nuevo. Desde la publicación de los Protocolos de los Sabios de Sion en 1902, un texto con el que se pretendían justificar los linchamientos a judíos en la Rusia zarista, luego con el nazismo y ahora con el neonazismo, pareciera que simplemente se reciclan viejas ideas y se adaptan a los nuevos tiempos. Y por si fuera poco, detrás de esto también está el multimillonario George Soros. No podía faltar. Que por cierto, a juzgar por la supuesta agenda de George Soros, a este hombre no le quedaría ni un minuto para el ocio, pues está detrás de cuanta teoría de conspiración existe. La pandemia del COVID fue Soros. La trata de personas es en parte culpa de Soros, pues sus ONGs impulsan el tráfico de seres humanos. Y ojo, Soros no es monedita de oro, pero sigamos con la lista de lo que lo acusan. Lo que Soros está llevando adelante es una batalla cultural. Esto último lo afirma Agustín Laje, el politólogo argentino, quien sostiene que el fin último de la batalla cultural es el control mental. Sí, Laje también le echa la culpa de algo a Soros. He estado viendo muchos videos de él sobre este y otros temas, y por cierto, repite mucho lo siguiente. Esto es teoría de la conspiración. Todo esto puede sonarte a teorías de la conspiración. Todo esto no es teoría de la conspiración. No sé, cuando alguien se toma tantas molestias por aclarar que no se trata de una teoría de conspiración, duda. Es como presentarse a una entrevista de trabajo y a medida que van leyendo nuestro currículum, repetirle varias veces al entrevistador: no mentí, todo lo que puse es real. No lo aconsejo. Teoría del genocidio blanco. Muy similar a la teoría del gran reemplazo, solo que en esteroides, es la del genocidio blanco, que dice que hay un plan organizado por judíos, por supuesto, para exterminar a los blancos. Para conseguirlo, los gobiernos occidentales promueven la inmigración de no blancos, que si son blancos entonces no habría problema, el mestizaje, que no está bien porque resta blancura, y una baja natalidad entre los blancos, además de un fomento del aborto, todo esto contrarrestado por la alta tasa de natalidad de los inmigrantes. Ideas similares partieron del discurso oficial nazi y se pueden encontrar en textos como el de Walter Frank titulado "Las naciones blancas mueren, el futuro de los blancos y las naciones de color a la luz de las estadísticas biológicas", que es algo así como un título aparentemente serio y científico para respaldar aquella locura que sabemos luego ocurrió. Pero no fue sino hasta 1995 que David Lane le dio forma a la versión moderna de esta teoría de conspiración. Lane pasó a la fama por sus 14 palabras, una especie de eslogan que motiva a muchos supremacistas blancos todavía hoy en día y que dice: nosotros debemos asegurar la existencia de nuestra gente y el futuro de los niños blancos. Si acabas de contar las palabras de lo que dije y contaste 15 y no 14, es porque te las acabo de traducir, pero en inglés, en efecto, son 14. Ocioso. Otra frase célebre suya es la de "los Estados Unidos de América son el asesino de la raza blanca. Ni siquiera utilizaría la bandera roja, blanca y azul para contaminar mi váter". Y luego se molestan conmigo por meterme con los símbolos patrios. David Lane decía cosas peores.
Para entender un poco mejor dónde estamos parados, te contaré algunas anécdotas entrañables sobre David Lane. De pequeño, sentía una profunda admiración por Hitler y se disfrazaba de nazi para jugar con su hermano. Fue miembro del Ku Klux Klan y el grupo terrorista La Orden. Este último, por cierto, fue definido por el Southern Poverty Law Center como una organización mucho más radical y propensa a la violencia que el Ku Klux Klan y Aryan Nations. Ok, aquí tengo que hacer una pausa para respirar. La teoría de conspiración del genocidio blanco es difundida aún hoy en día y hasta el expresidente Donald Trump la incluyó en uno de sus tweets. El tuit decía: le pedí al secretario de Estado que estudie de cerca las incautaciones y expropiaciones de tierras y fincas en Sudáfrica y los asesinatos a gran escala de granjeros, refiriéndose a los supuestos atropellos hacia los blancos en el país africano. Además, el gobierno de ese país aclaró que este tipo de crímenes son crímenes de violencia generalizada y no crímenes raciales. QAnon. Quizás los recuerdes por episodios como el asalto al Capitolio, creer en el Pizzagate o, y esto es más reciente, organizarse en grupos autoproclamados parte de la fuerza fronteriza entre México y su país para recibir a los niños migrantes y protegerlos. ¿Pero protegerlos de qué? Según ellos, del tráfico a manos de redes pedófilas. Lo cierto es que cuando niños cruzan solos la frontera, frecuentemente lo hacen porque sus padres le pagaron a traficantes de personas para que los ayuden a entrar. Esto definitivamente es dramático, pero una vez en Estados Unidos, los reciben y los asisten las autoridades fronterizas. Es decir, no caen en una red de trata. Pero no. Nos dicen nuestros amigos de QAnon, eso es lo que quieren que creas. En realidad, estos y otros niños son susceptibles a ser captados por una red de pedófilos que abusan sexualmente de ellos, los torturan y además beben su sangre, pues se sabe, esta tiene propiedades para la eterna juventud. De hecho, es indispensable que los hagan sufrir antes de poner fin a sus vidas, puesto que solo así se obtiene el adrenocromo, una sustancia que consumen como droga que supuestamente sería más eficiente mientras más adrenalina contenga. Esto, además de los satánicos, también lo hacen los Illuminati. Que por cierto, el adrenocromo sí existe. En realidad es un compuesto producto de la oxidación de la adrenalina, pero lo de que es eficiente como una droga es un mito. Si es la primera vez que escuchas esta explicación completa, te sugiero que recojas tu barbilla del suelo porque falta un poco más. Detrás de todo esto estarían los demócratas, algunos actores y magnates y los judíos, y más específicamente los Rothschild y George Soros. Te estás volviendo bueno en esto de adivinar. El origen de todo esto se remonta a 2017, cuando surgió QAnon con la figura anónima de Q, un supuesto agente de inteligencia que a todas estas no sabemos si existe siquiera, que alertó sobre el peligro que corríamos todos. Y a partir de allí, y en especial con la pandemia, esta teoría de conspiración ha sumado millones de seguidores en redes sociales. Según una encuesta reciente, un 7% de los estadounidenses cree que una élite pedófila y satánica está intentando controlar la política y los medios de comunicación del país. Estados Unidos, ¿qué pasa? Lo genial de QAnon, genial no, eso no sonó bien, pero lo brillante de QAnon es que ha logrado captar a seguidores de otras teorías de conspiración, como los antivacunas, negacionistas del coronavirus, teorías de conspiración en torno al 11 de septiembre e incluso activistas anti-5G. Dios los cría y el diablo los junta. Y todo esto lo hacen justificando que su objetivo es el de proteger a los niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Una causa más que noble que motiva a más de uno a escuchar las sandeces que luego terminan soltando. Sandeces como, sí, hay más, que hay un estado profundo, el Deep State, que son los que realmente lo manejan todo y que el expresidente Donald Trump es el elegido para librar la batalla en su contra y evitar que instauren el nuevo orden mundial. Batalla para la que, por cierto, algunos dicen estar preparándose. Trump les mandaría mensajes encriptados cuando estaba en el poder, como por ejemplo, si usaba una corbata amarilla en un discurso, esto significaba que les quería comunicar que se habían liberado más niños. Lo de los códigos para comunicarse es algo que además usaría supuestamente Q para mandarles mensajes, y algunos hasta ven supuestos mensajes secretos que los satánicos nos dejan en los espacios públicos, como si estuviéramos dentro de la película They Live,
Una peli que si no has visto te recomiendo, por cierto, solo que no te la tomes muy en serio, por favor. También tienen profecías como que John F. Kennedy Jr., el hijo menor del presidente Kennedy, no murió y que apoya secretamente a Trump y quiere ser su vicepresidente en las elecciones de 2024. Algunos incluso creen que él es Q, pero lo cierto es que él murió en 1999. En noviembre del año pasado hubo una reunión pública de QAnon en la que esperaron que JFK Jr. se les apareciera, pero esto no ocurrió. Más allá de lo ridículo y hasta gracioso de algunas de las ideas que profesan, los seguidores de QAnon se mueven en espacios compartidos, en especial en Internet, con supremacistas blancos, llevando a cabo un intercambio de ideas extremistas. Y efectivamente, el FBI considera que QAnon es una amenaza de terrorismo doméstico y que sus ideas extremistas son peligrosas. Lo que más me ha llamado la atención de estas 3 teorías de conspiración de las que hablamos hoy, además de que en efecto pueden motivar actos violentos, es que por medio de maromas mentales, argumentos infundados y en ocasiones una gran imaginación, lo que en realidad tienen en el fondo es un gran componente racista. El mismo racismo de toda la vida, que rechaza al que es diferente. Y esta es una de las ideas más peligrosas que están calando en algunos sectores de la política actual. Este video ha sido patrocinado por George Soros, que en vez de elegir a youtubers con millones de seguidores, me ha elegido a mí para disimular y pasar desapercibido. Un saludo satánico Illuminati para todos y hasta la próxima.